Cuando se señalan aquí por diferentes puntos de ebullición los rangos de productos que se separan, estos son en función básicamente de su peso molecular y de su capacidad para evolucionar. Pero el petróleo es como un cerdo, se aprovecha todo. Y tenemos los productos que son muy buenos y que son muy caros, que las personas lo pueden garantizar, como son pues, la gasolina o el queroseno o el gasóleo, y tiene componentes que son con un menor valor, como puede ser el fuego. No deja de ser. Todo se aprovecha. Y la primera diferencia que hay en el sector del petróleo es que el producto que necesita el mercado no coincide con el producto que viene en el crudo. Es decir, en la primera columna vemos cuál sería la distribución aproximada del mercado español. Necesita una cantidad de ligeros, de LPG y ligeros, una cantidad de gasolinas, una cantidad de productos intermedios que son gasóleos y queroseno, y una serie de cantidades de productos intermedios. Sin embargo, cada crudo tiene distintas composiciones con distintas cantidades de los productos. Desde un crudo Sahara, que es un crudo muy ligero y que tiene muy poco fondo, a un crudo como el Boscan de Venezuela, que prácticamente no tiene gasolina, nada más que tiene fondo y gasóleos y queroseno. Y esa es una primera dificultad que se encuentra el refino y una dificultad que también tiene la evaluación de los precios. En cierto modo hay dos parámetros que se utilizan en los crudos para determinar su precio. Si son ligeros o son pesados, y si tienen alto azufre o bajo azufre. Porque de ello dependerán las operaciones que son requeridas en la refinería para su purificación. Pero volviendo al tema del crudo, ¿no? Y la referencia. ¿Por qué se utilizan referencias de crudo? Bueno, pues se utilizan simplemente porque debido a la gran diferencia en cuanto a la calidad, para encontrar una relación entre lo que es la rentabilidad de un determinado crudo y un crudo, se utiliza siempre un patrón. Y los patrones se circunscriben a áreas geográficas. El crudo Brent es en el área europea básicamente, el crudo WTI, que es el West Texas Intermediate, que es en Estados Unidos, y bueno, y en la parte asiática pues está Dubái, que no está indicado. Pero el negocio del crudo es un negocio global, y para entender cómo se mueven los productos y cómo se mueven los crudos, hay que entender que un crudo puede ser utilizado en cualquier sitio del mundo, siempre que sea rentable su utilización. Este gráfico es un gráfico muy actualizado, es un gráfico del año 2012. Y simplemente señalar una diferencia que ha ocurrido recientemente con el desarrollo de lo que se llama el shale gas en Estados Unidos y los crudos baratos en el área de Estados Unidos, que está cambiando el perfil actual de distribución de los crudos por el mundo. Nuestra refinería, la refinería de Tenerife, referido al año 2012, pues el 72% fueron crudos que venían de West Africa, por dos razones: porque se adecua a nuestro mercado y porque es un crudo de bajo azufre, que van para los productos que vamos a distribuir en Tenerife. Por otro lado, también tenemos crudo mexicano, un 10%, el mío es un 9%. El año pasado es un año relativamente malo para traer crudo de Miles, con todos los problemas que había en esa área, y de Sudamérica en torno al 9%. Una reflexión acerca de lo que son los problemas políticos y los efectos que tienen sobre el precio. Esto es un mapa de los crudos que el norte de África suministran a Europa diariamente, ¿no? Estamos hablando de 1,9 millones de barriles en el caso de Argelia o 1,3 millones de barriles en el caso de Libia. Cuando veamos las tendencias que ha habido de los precios, podremos ver cómo ha podido influir en este caso los incidentes en Libia del año pasado. Sobre el crudo,
la primera pregunta, ¿por qué es tan difícil predecir su precio? Bueno, los expertos siempre dicen que predecir el precio del crudo es difícil porque no sabemos qué precio poner. Porque no sabemos cuál es el precio que se debe poner. Si vemos los valores históricos, después de un periodo de estabilidad que prácticamente tuvo cerca de 100 años, la crisis del año 70 elevó el precio del crudo a valores muy altos, que luego retornaron durante un periodo de los años 80 a valores normales, y ahora vivimos un periodo de crudos caros. Pero si vemos la gráfica que viene a continuación, esta es una gráfica real donde se está refiriéndose al crudo Brent, al Brent que está en el Mar del Norte. La línea verde representa los valores medios mensuales y los valores medios diarios variaron todavía mucho más. Pero cada uno de los valores que se indican en la línea verde indican los valores medios mensuales. Vemos que hay variaciones importantes, desde 125 dólares por barril, pues hasta cerca de 90. Esa variación es muy importante, porque son valores promedios mensuales. Sin embargo, si uno se topa con el valor rojo, y el valor rojo representa el promedio de los 12 últimos meses, entonces la cosa cambia. El promedio de los últimos 12 meses tiene un valor muy cercano a 110 dólares por barril. Es decir, da la impresión de que a largo plazo hay una mano negra que controla el precio del crudo. Bueno, pues lo que siempre se identifica es que hay tres niveles para fijar el precio del crudo. Un primer nivel, que es el nivel geopolítico, que lo que fija es la banda en la cual el precio del crudo se va a mantener. Y esa es una que depende básicamente de los países exportadores de petróleo, la OPEC, y otros que tienen gran producción y que pueden afectar al precio. Me estoy refiriendo a Estados Unidos, tanto a nivel político, pero ese es un nivel político y ese es el que más afecta para determinar cuál es el precio del crudo en promedio. Pero a partir de los años 80, pero concentrado sobre el año 2000, empieza a aparecer un nivel que es todavía más preocupante, que es el nivel financiero. ¿En qué sentido? Pues hasta esos años las transacciones del petróleo se hacían eran físicas. Me refiero a que eran los productores y los consumidores y los que destilaban, las refinerías, los que realmente hacían las operaciones de compra y venta. Pero a partir de los años 80, pero concentrado a partir del año 2000, se empiezan a establecer los criterios de un mercado que no es un mercado físico, es un mercado virtual. Y en ese momento es donde se producen grandes cambios en cuanto a los patrones de los precios. Y ese segundo factor tiene tanta importancia, porque es la idea de los mercados financieros sobre cómo va a variar el precio del crudo futuro. Para ver un poco la transacción, siempre hay veces que se indica que un barril de crudo se vende 10 veces antes de que se pueda destilar. Y ese efecto de venta de 10 veces no significa que la compra y la venta la realicen compañías petroleras, la realizan bancos, fondos de inversión que no saben del petróleo físicamente, de tratarlo, ni contribuyen a lo que es el precio. En tercer nivel, con menor influencia, está el mercado. Y cuando digo el mercado, es un mercado regional y local. Anteriormente, cuando estábamos hablando de la crisis de Libia, pues la crisis de Libia provocó, por ejemplo, el encarecimiento de los crudos de West África, de África Occidental. Simplemente porque localmente hubo un déficit de petróleo en Europa y las compañías que necesitaban destilar para suministrar a sus clientes fueron al mercado africano para recoger. Pero para entender un poco por qué las fluctuaciones de precio, también es bueno entender que cuando hemos hablado de que el crudo es como un cerdo, pues estamos hablando de eso. Hay productos que se venden, que el mercado está vendiendo, le da un precio,
por debajo del precio del crudo. Estamos hablando de los fueles, básicamente. Es decir, los crudos valen $200 por tonelada más caro en la actualidad, entre 150 y 200, que los fueles que se venden para, básicamente para el marino o también para lo que es la generación eléctrica. ¿Y qué ocurre? Que los precios de todos los demás productos, que tienen un porcentaje pequeño relativamente respecto al total de la refinería, pues son más altos, porque tienen que compensar el valor total del crudo, que es el que está en la acceso. España, el mercado español. Bueno, el mercado español es aproximadamente de una capacidad de refino de 75 millones de toneladas. O lo que es lo mismo, 1,56 millones de barriles día. Comparemos con 88 y veremos que España es una nación refinera. Tiene un porcentaje, una cuota de refino alta respecto a lo que es el mundo. 3 compañías refinan en España, ¿no? Cepsa, que fue la primera aquí en Santa Cruz de Tenerife, con la instalación de la refinería en el año 30, luego el desarrollo que se produce en los años 50 y 52 en Península, con Cartagena y Puertollano, y luego la explosión en los años 60, que configura el mapa general de la refinería. Todas las refinerías, salvo la de Puertollano, son de puerto, de mar, y la de Puertollano tiene unas características muy específicas porque estaban relacionadas con la arena bituminosas de la zona, cosa que ahora mismo tampoco se explota. Dentro de Cepsa, la refinería mayor de España es la que está en Algeciras, en San Roque, en el campo de Gibraltar, que es una refinería que se inauguró en el año 69 y que fue constituida a partir de la tecnología y a partir de lo que es el conocimiento de la de Santa Cruz de Tenerife, de la cual nos separaron pues, casi 39 años. ¿Qué ha ocurrido en el mercado de consumo de productos petrolíferos en España? Para entender un poco cómo va el mercado. Empecemos por este es el consumo, que los productos derivados del petróleo están teniendo una tendencia a la baja en España, como respuesta de la crisis económica y también como una respuesta a los cambios en la legislación que favorecen otro tipo de productos, por ejemplo, biocarburantes, que quitan una cuota importante, con el 6-8% en el caso de biocarburantes, de los productos petrolíferos derivados de petróleo. Esta bajada que se produce nos indica otra cuestión importante. La línea celeste indica la capacidad de refino. Es decir, en los años 2006, 2007 y 2008, España era deficitaria, claramente deficitaria de productos de refino. Los proyectos de una refinería no se hacen de la noche a la mañana. Durante los años 2006, 2005, 2006, todas las compañías petroleras españolas decidieron instalar o aumentar la capacidad de refino, que viene representada con el incremento que se ocurre aquí, que pues desgraciadamente se cruza en un momento dado y lo que hace es que las refinerías de España vayan a una menor capacidad de la capacidad final. O la segunda derivada, que es necesitan de un mercado de exportación de productos que no se encuentre dentro de lo que es la propia península o la propia España. Ese decrecimiento que ha sido provocado por la crisis económica también ha sido agudizado, como he indicado anteriormente, por el cambio de la normativa y por el favorecimiento de otros tipos de energía frente a lo que es el petróleo. ¿Y cuáles son los principales desafíos del refino? Pues hay una parte muy significativa de lo que son los desafíos del refino europeo. Por un lado tenemos las 3 patas relacionadas con el medio ambiente que se aplican principalmente a Europa, pero que no se aplican a todas las economías del mundo. Es decir, no estamos jugando en un fair play, en un mundo que está globalizado, no estamos jugando en un fair play. O sea, hay países que tienen unas condiciones